Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Qué hermoso tiempo de alabanza. Los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. El tema de hoy se llama pensamientos. Déjenme, le doy una pequeña, lo que dice los pensamientos, ¿no? Los pensamientos son voluntarios e involuntarios, pero tienen la capacidad de hacer que nosotros, el que piensa, sea movido de acuerdo a esos pensamientos. Vamos a darle lectura entonces al verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Le bajas poquito aquí afuera? Y así. Muchas gracias. Entonces nos habla de los pensamientos. ¿Cuántos pensamos? Todos, ¿verdad? Desde el principio, desde el Génesis, Adán ya pensaba. Él tenía esa libertad de pensar y llevar en práctica lo que pensaba. ¿Cuál fue su primer trabajo de Adán? Ponerle nombre, ¿verdad?, a los animales. Y de ahí a cada uno se nos da la capacidad de pensar. Pero, ¿qué es los pensamientos? Le voy a compartir parte de algo, ¿no? Como introducción dice, los pensamientos, o vamos a estar viendo que los pensamientos que tenemos, unos son avalados por Dios y otros no son o son de nuestra iniciativa propia. Y ahí es donde decimos, ¿cuáles pensamientos entonces son los correctos? Fíjese que estaba pensando, cuando tenemos dos pensamientos, que entonces estamos viendo que unos pensamientos vienen de parte de Dios y otros pensamientos son de manera voluntaria de nosotros. ¿Cuántos tenemos pensamientos y los dejamos volar? Por ejemplo, yo antes, cuando de recién empezaba en los caminos del Señor, andaba caminando, andaba en bici, me acordaba de alguien, ¿no?, de la congregación, y luego decía, Señor, el hermano está pasando por tal necesidad, y me ponía a pensar, ¿no?, y a orar. Pero dentro de mí había un pensamiento que decía, si tuviera dinero, nada más yo tengo ese pensamiento, dice el pastor, si yo tuviera dinero, le ayudaría al hermano para que tuviera eso, o para que tuviera el carro, para que supliera su necesidad. Y a veces nos embarcamos tanto en esos pensamientos, ¿no?, que a veces realmente la intención de esos pensamientos es otra, lleva más allá, ¿no? O sea, de lo poquito que me dieran, yo le diera un poquito, ¿no? Entonces los pensamientos tienen esa idea. Dice, cuando pensamos, entonces ahora vamos a ver que cuando vienen dos pensamientos, dice, cuando viene el pensamiento de parte de Dios, ¿qué hacemos? El pastor nos ha enseñado mucho acerca de que Dios no tiene prisa por hacer los planes que Dios tiene para cada uno, ¿verdad? ¿Qué harían? Por ejemplo, vemos en algunas situaciones, en algunas personas que nos tocó ver, ¿no?, o nos ha tocado ver, que llega alguien, un profeta o alguien, ¿no?, o alguien le da una palabra y le dice, Dios te quiere usar de esta manera, Dios quiere usarte en esta situación. ¿Y qué hace la persona? Por ejemplo, si se refiere a estar dentro de la iglesia, ¿qué haríamos? Pues va, ¿no?, y se prepara, va a un instituto o se junta con algunos hermanos que sepan de la Escritura. Y cuando pasa el tiempo, ¿qué dice? Ya estoy listo, ¿verdad? ¿Cuántos estarían ya listos para el propósito que Dios tuviera para esa persona? Pero ¿sabe que en ese momento todavía no está listo? Le platico la historia de José.
José, cuando entendemos o hemos leído, cuando estaba con sus hermanos, estaba ahí con ellos, y él tuvo sueños en que veía que los manojos de trigo se inclinaban ante él. Y él los veía, tal vez pensaba, ¿no? Y luego tuvo otro sueño en el que el sol y la luna se inclinaban ante él. Yo veo esa lectura y luego me pongo a pensar, José no alcanzaba a pensar, ¿no? No alcanzaba a dimensionar, porque sus hermanos le daban la interpretación y aún sus papás le decían, entonces, ¿quieres que todos nos inclinemos a ti? Y él se quedó con esos pensamientos, ¿no? Voy a llegar a ser alguien importante, voy a llegar a ser alguien en que la gente se va a inclinar ante mí. Pasado el tiempo, ya sabemos la historia, lo mandaron a Egipto, ¿no? De vacaciones, sus hermanos. Lo mandaron para allá, bueno, lo vendieron y ya el que lo fue a revenderlo, fue y lo revendió en Egipto. Y sucedieron cosas, pero el punto que voy es que llegó a la cárcel. Y ya cuando llegó a la cárcel, ahí cayó el copero y el panadero. Y ahí estaban ellos. Y tuvieron un sueño, cada uno. Entendemos esa parte. Y José les dijo estas palabras, ¿no son de Dios las interpretaciones? Les preguntó. Es una pregunta que les hizo. ¿Esas personas conocían a Dios? No, ¿verdad? No conocían a Dios. Y luego dice otra frase, dice, contádmelo ahora. Cuando me puse a ver estas palabras, es como cuando tienes un compañero a un lado mío, o decimos, mira, aquí está Dios conmigo. ¿No son de Dios los sueños? Sí, pues cuéntenmelo. Ahora yo les voy a contar la interpretación. ¿No estaba sometido directamente a Dios? Pasaron 2 años. Y después de esos 2 años, bueno, antes él le dijo, cuando llegues con Faraón, cuando llegues allá, cuéntale de mí. Háblale de mí. Y entendemos y se nos ha enseñado que esa palabra quiere decir que estaba poniendo su vista ¿en quién? En los hombres. Cuando llegues allá, háblale de mí. Esperando que el hombre lo sacara de la cárcel. Cuando le tocó que salió y fue a la presencia de Faraón, fíjese lo que él dijo. No está en mí. No está en mí la interpretación. Es Dios quien le dará respuesta a tus sueños. Entonces nosotros vemos la vida de José. Vemos su vida que desde el principio él tenía unos pensamientos. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que irse puliendo. Dios se encargó de pulirlos. Porque él después les dijo a sus hermanos, ustedes no me enviaron aquí. Fue Dios quien me envió aquí. ¿Para qué? Porque él vio el propósito. ¿Para qué? Para ser limpiado. Para poder ser un hombre que dirigiera un pueblo y también les enseñara de este Dios todopoderoso, ¿no? Entonces, cuando entendemos que los propósitos de Dios vienen o la palabra de Dios viene y los queremos poner rápido en práctica, ¿no? ¿Cuántos los quieren poner en práctica? Todos, ¿verdad? Pero todo lleva su tiempo, todo lleva su proceso. ¿Qué pasa con los otros pensamientos de nuestra iniciativa? ¿Cuáles son esos pensamientos de iniciativa? No es que digan, tienes como conocimiento de doctor, ¿no? Y como conocimiento de ingeniero, pues métete ahí, ¿no? A estudiar. No, sino van otras de nuestra iniciativa, es cuando nosotros queremos hacer algo sin que Dios lo haya haber avalado. Que Dios no esté presente en lo que nosotros hacemos. Esos son los pensamientos con una iniciativa
propia de nosotros. Y yo aquí puse esto, que no le daré yo la respuesta de estos pensamientos o de los pensamientos que usted tiene, porque es Dios quien le va a dar la respuesta a los pensamientos que usted tiene. Porque es Dios el que le dio ese pensamiento y Él es el que le va a dar esa respuesta de ese pensamiento. Dice, vamos a ver ese versículo, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y fíjese, me encontré estas dos frases que vienen a estos pensamientos viendo a una persona que tiene una iniciativa propia. El primer pensamiento que tiene, ¿cuál es? Dice, yo voy a lograr esto. Por ejemplo, me ponía a pensar, ¿no? Ahora que están de moda los jugadores, un jugador cuando es pequeño, ¿qué hace? Le dicen, patea bien el balón, lo enfocan, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya aprendiendo, y su vida va girando a todo alrededor de lo que se refiere al deporte. Y luego, ¿qué otra palabra que viene? O sea, vive de acuerdo a lo que piensa, a lo que él creyó, a lo que él quiere ser. Y otra es que lo habla. O sea, habla lo que está pensando, lo que él quiere ser, lo habla y lo lleva a la práctica. Entonces, con esos pensamientos de esa iniciativa, ¿qué pudiéramos ver? O sea, dentro de la iglesia o dentro de un grupo social, se alcanza a ver a una persona que tiene esos pensamientos, que diríamos no están mal, ¿no? ¿Por qué? Porque son pensamientos de alguna profesión, son pensamientos de algo. Pero ¿qué si sus pensamientos giraran en otro sentido, haciendo el mal? La gente que lo ve allá afuera diría como que cambió. Dentro de la iglesia, ¿qué diríamos? Está actuando, está haciendo las cosas que no son correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, estos pensamientos tienen esta capacidad ¿de qué? De moldear la vida del ser humano y de llevarlo. Le voy a contar la historia del joven rico, usted la sabe. Dice que este joven llegó corriendo hasta donde Jesús, hincando la rodilla, le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículos más adelante dice que este joven tenía muchas riquezas. Entonces este joven, pues ya no necesitaba riquezas. ¿Qué necesitaba? ¿O qué quería? Más bien, ¿qué quería él? Él quería la vida eterna. Y fue corriendo hasta donde Jesús y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos tú te los sabes. No matarás, honra a tu padre y a tu madre, o sea, todos los versículos, y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la respuesta de él, ¿cuál fue? Todos estos mandamientos los he cumplido. O sea, él ya pensaba que ya tenía la vida eterna. Pero Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás que tesoros en el cielo. Y luego, ¿qué le dijo? Ven y sígueme. Muchas veces pensamos en que Jesús le dijo que lo que tenía malo era el dinero. Y en muchos años atrás se enseñó eso. Y mucha gente se quedaba sin posiciones, le quitaban su dinero por no conocer la palabra o por aplicar la palabra de acuerdo, como nos dice, ¿no? Literal. Jesús estaba yendo al corazón de este hombre y estaba yendo a la avaricia que él tenía en su corazón. Porque ¿cómo se puede generar o cómo se puede ganar tanto dinero y tener tantas posesiones sin tener misericordia de los demás? ¿Verdad? Está pensativa esa situación.
Este hombre tenía un corazón con avaricia, porque Jesús le dijo, vende lo que tienes, y este se puso triste. ¿Por qué? Porque dice que tenía muchas riquezas. Y esas riquezas lo detenían. ¿Cómo obtuvo sus riquezas? Puede haber sido por herencia, puede haber sido por ser un buen trabajador, puede ser porque usted sabe que muchas veces mucha gente presta dinero y se queda con muchas cosas. Pero si fue así, no por herencia, debió de haber pensado que esto venía de parte de Dios. Si fuera por su trabajo, debió de haber involucrado a Dios en su trabajo. Si fue por ganancias deshonestas, mejor no lo presento, ¿no? Mejor no lo presento a Dios porque me va a decir que Él me lo robé. Jesús fue al corazón de este hombre, a la avaricia que este hombre tenía en su corazón. Imaginémonos por un momento. Me pongo a pensar que tiempo atrás llegaba un joven rico o llegaba alguien con dinero a las iglesias, ¿y qué hacían? Lo ponían a servir. Y más si le decían, ¿tú tienes el llamado para algo? Lo ponían luego. ¿Y qué hacía o qué sembró esa persona con negocios? Su punto era que si en el mundo me fue bien, esto lo aplico y me tiene que ir bien en el Evangelio. Al igual que muchas personas que se dedican a la cantada, ¿no? Allá andan cantando en el mundo, vienen a Cristo y no quieren dejar esa fama. Empiezan a cantar acá en la iglesia y de repente ya andan haciendo conciertos grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía sigue eso ahí. Ese corazón avaricioso, si lo dejan que llegue a las iglesias que lo llevan un líder, ¿qué puede pasar? Que así sea la iglesia, que tenga ese corazón avaricioso. Y entonces este hombre así iba a servir, con mucho dinero y con mucha avaricia. Jesús fue al punto y le dijo, vende lo que tienes. ¿Por qué? Porque si hubiera sido de parte de Dios, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hizo Zaqueo? Si a alguien le he quitado, se lo doy 4 veces. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios le podía proveer de más. Y este joven pues se sintió triste porque dijo, ¿cómo lo voy a lograr ahora? Si vendo todo, me voy a quedar en la calle. No confío en que Dios le podía dar. Y me preguntaba yo, ¿qué pasaría si a nosotros Dios nos dijera dar? Da lo que tienes. Lo pensaríamos, ¿no? Y diríamos, Señor, que realmente que seas tú. Que no sea mi iniciativa. Que no sean mis pensamientos. Pero así, como le comento muchas veces, así lo hicieron. Así despojaron a varias gente, ¿no? Se oye feo, despojar. Jesús entonces también a nosotros nos llama, ¿para qué? Para que dejemos eso que traemos, esos principios que traemos del mundo, o que traemos, se nos sembraron en algún momento, y digamos, todo lo que ha llegado a mi mano es de Dios, proviene de Dios. Nada ha sido mío. Si vamos por ese camino, ¿qué cree que puede pasar? Dios nos va a llamar, Dios nos va a bendecir donde estamos. ¿Por qué? Porque vamos a poner a Dios siempre en esta situación. Y cuando Él nos pida algo, ¿qué vamos a hacer? Obedecer, ¿verdad? Como platicábamos de José. José pensaba que Dios estaba en un lado, pero después él estaba sometido a Dios. ¿Qué dijo? Lo que Dios me diga que hable, eso voy a hablar.
Entonces, cuando nos sometemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar lo que Dios nos diga que hablemos. ¿Por qué? Porque no va a ser de nuestra propia iniciativa. Entonces, los pensamientos que vienen con una iniciativa propia no van a glorificar a Dios. Su punto no va a ser para glorificar a Dios, sino que su punto va a ser para glorificarse Él mismo, para que todos vean sus logros, para que todos vean cuánto he crecido, ¿no?, en casas, cuánto he crecido en terrenos, en posesiones. Pero ¿qué no sería lo más importante? Que crezcamos en Dios, para que glorifiquemos a Dios. Esos son los pensamientos de iniciativa propia de cada uno. ¿En cuáles estamos? Estamos en los pensamientos en que Dios puede hacer algo grande, algo importante. Fíjese, le platico otra historia. Cuando yo le puse aquí, cuando los planes cambian. Cuando una pareja se casa, ¿qué piensa? En tener planes grandes, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba a veces en la casa de Ramoncita, Ramoncita me decía, pregúntale a Lore cuántos hijos quiere tener. Todavía no éramos novios, pero decía para que vayas viendo, para que se vaya animando, ¿no? Para que vaya pensando ella y vaya pensando en algo contigo. Entonces, cuando un matrimonio se casa, ¿qué espera? Espera ser bendecido por Dios. Espera que sus planes, y como nos dicen cuando nos casamos, ¿no?, que vivas hasta que la muerte los separe. Me llamó la atención la viuda que se acercó a Eliseo. Le dijo, mi marido ha muerto y tú sabes que era profeta, le dijo. Tú sabes que era temeroso de Dios. Fíjese, Eliseo, pues sí los conocía, porque antes, en versículos antes, dice que fue Elías y Eliseo, y unos profetas le dijeron a Eliseo, va a ser quitado tu señor ahora. Entonces ahora caminaron otra distancia muy larga, y otros profetas allá lo encontraron y le dijeron, hoy te va a ser quitado Elías. Y caminaron a otro lugar, y allá llegaron, y otros profetas también le dijeron. Entonces estos profetas estaban dentro de la iglesia, o más bien dentro del pueblo, para bendecirlo. ¿Para qué? ¿Para qué es un profeta? Para hablar la palabra de Dios, para anunciar lo que Dios tiene. Es un propósito de los profetas, para eso estaban los profetas en aquel tiempo. Y le dijo, tú sabes que mi marido... Y dice, ahora mis acreedores, murió, y una persona llegó y le dijo, me voy a llevar a tus hijos, porque tu marido me quedó a deber dinero. Tal vez no lo veamos nosotros aquí en la ciudad, así como que, pero en los pueblos donde se rigen por usos y costumbres, eso pasa. El otro día estaba hablando con un muchacho y me contó algo que dije yo, ¿a poco todavía pasa? Y sí, todavía pasa. En los pueblos de usos y costumbres todavía pasa. Entonces este hombre se quería llevar a los a los hijos, no sé si eran niños, pero se los quería llevar. Quería llevárselos. Y le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Este profeta llevaba dinero para pagarle, para que pagaran la deuda? No, ¿verdad? Nos acordamos de cuando Pedro iba y su compañerito, ¿no? Y le pidieron dinero y le dijeron, ¿qué te doy? Dijo, lo que tengo te doy. Entonces, este hombre, ¿qué le dio? Le preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Tengo aceite. ¿Y qué hizo? Le dijo Eliseo, ve, pide todas las vasijas
que puedas. ¿A quién involucró? A los vecinos. Vecinos, préstenme sus vasijas, ¿no? Porque las ocupo. ¿Qué les habrá dicho? Porque necesito llenarlas de aceite, ¿no? Ay, te las voy a llenar de aceite. Luego te las lavo. Entonces, dice que fue, se encerró en su cuarto e involucró a los niños, a los jóvenes, a sus hijos. ¿Qué hace una mamá? Involucra a los de la familia. ¿Para qué? Para que estén en la bendición de Dios, en lo que Dios da. Y viuda decía, nos podemos agarrar de Dios. Entonces dice que fueron sus hijos y ella pidió más. Y le dijeron, ya no hay. Y cesó el aceite. Ya no hubo más aceite. Entonces fue y le dijo, ¿qué hago ahora con el aceite? Eliseo le dice, véndelo. Consejo de liderazgo. Haz. El pastor nos ha enseñado que cuando estemos orando por una situación y la necesitemos y Dios te la da, ¿qué hagamos? Ir y darla, ¿verdad? Ir y pagar. No decir, me quedo con una parte y luego pues ya lo negocio y voy y lo pago. Dijo, ve y págaselo a los que le debes. Y luego le dice, y de lo que quede, vive tú y tu familia. ¿Con qué? Con la bendición. Yo me ponía a pensar, ¿qué haría esta mujer? ¿Encaminaría a sus hijos para que fueran al conocimiento de Dios? Decirles, ¿tu papá fue profeta? ¿Quieres seguir el camino de profeta? Pero eso sí, no los dejó andar como ellos quisieran. Porque esta mujer tenía temor de Dios y vemos sus frutos. ¿Qué hizo? Fue y habló. Entonces, una mujer, una mamá puede hacer esto, guía a sus hijos, ora por sus hijos y hace muchas cosas por sus hijos, una mamá. Y más viuda, ¿no? Porque ahora ella tenía la responsabilidad ¿de quién? De su casa. Ya llegamos a la conclusión, hermanos. Entonces los pensamientos, o estos dos pensamientos en los que hemos estado hablando, pudiéramos nosotros pensar, ¿qué pensamiento tengo? ¿Tengo un pensamiento donde no involucro a Dios? ¿O tengo un pensamiento donde involucro a Dios? Y con el tiempo Dios traerá la respuesta. O traigo a Dios como compañero aquí a un lado de mí. Él les va a dar de Él son las interpretaciones, pero cuéntenmelo a mí, ¿no? O decir, de Él es el que da la respuesta. Fíjese, ahí en otro versículo en Proverbios 19:27, dice así. Fíjese esto, cuando yo leí este versículo, o sea, estaba viendo todo esto como estaba viendo la enseñanza, y dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. De ese momento sentí así como cuando Dios te habla y te dice, deja de pensar o de escuchar esas enseñanzas que te hacen divagar y que te apartan, ¿verdad? Te apartan de la sabiduría. ¿Cuántas veces, como les platicaba, no? Hay muchas personas. Una vez me llamó la atención de un hombre que tenía mucha necesidad. Y me platicó, me dijo, Alfredo, en una ocasión, o en la situación por la que estoy pasando,
me dieron ganas de ir y comprar el boleto de la lotería porque ya casi sentía que lo agarraba. ¿Y sabe qué dijo? Yo confío en que Dios me va a dar la respuesta. Y no fue y no lo compró, aunque sí tenía para comprarlo. ¿Qué pensamientos entonces tiene? Dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas diríamos? ¿Qué estamos oyendo? Nosotros, por ejemplo, aquí en la congregación tenemos la página, ¿no? Y seguimos las enseñanzas que el pastor nos da, seguimos los estudios, ¿no? Pero muchas veces nosotros prestamos oídos a otras enseñanzas. Y es normal, ¿no? Cada quien puede escuchar ya en este tiempo, hay muchas enseñanzas, muchos predicadores. Y podemos nosotros elegir a quién escuchar y a quién no escuchar. ¿Por qué? Porque si en una congregación se está dando una enseñanza y tú escuchas en otro lugar otra enseñanza diferente, ¿qué puede pasar? Vas a divagar entre dos pensamientos. Vas a hacer como en una ocasión que yo andaba escuchando otras enseñanzas. Escuchaba a los predicadores y decía, eso que está hablando está mal. Se vuelve uno juez. Cesa, deja de oír, prestar atención a esas enseñanzas. Si en la congregación hay una doctrina que nosotros sabemos, estamos llevando, ¿qué deberíamos escuchar? Alguien que lleve esa misma doctrina, no por la congregación, no, sino por tu propia vida espiritual. ¿Por qué? Porque si no, tú te vas a perder de las palabras de sabiduría. Te vas a perder de mucha bendición. Dios tiene a cada quien, ¿no? Lo planta en donde Él quiere y lo pone donde Él quiere. Y le da la oportunidad de ¿qué? De que decida si quiero estar ahí, no quiero estar ahí. Entonces recordamos que la palabra de Dios, en ese versículo, en el versículo que estábamos leyendo al principio, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Sabemos entonces que el hombre tiene sus pensamientos y ya los hemos visto. Se quedan abiertos en la Escritura, o sea, la palabra de Dios siempre saca a relucir lo que hay en los corazones y las cosas que estamos haciendo correctamente. Dice que la palabra de Dios no cambia. El otro día un hombre me dijo, yo le estaba compartiendo, y me dijo, pero la Biblia está llena de contradicciones. Y le dije, dime cuáles son. Y empecé a preguntarle. Y entre la plática me dijo, no, es que no sé leer. Dije, no, pues así no se puede. Si no sabes leer, entonces ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes decirme que la Biblia está llena de contradicciones? Entonces la palabra de Dios siempre ha sido desde el principio. Vemos su historia desde el comienzo y vemos que la palabra de Dios siempre ha venido. Y es la palabra de Dios. No va a cambiar. Jesús dijo que no iba a cambiar ni una jota ni una tilde. Que todo iba a permanecer. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque se va a mantener firme la palabra de Dios. Y tampoco la podemos cambiar. La cambiaría a alguien, ¿no? Pero las consecuencias las va a llevar Él. Pero la palabra de Dios no cambia. Ahí como está usted, ¿quiere cerrar sus ojos? Vamos a orar. Señor, te bendecimos, Padre, por tu misericordia que es tan grande, porque tú, Señor, creaste los cielos y la tierra, Señor, y al hombre le diste entendimiento, Señor, al hombre le diste pensamientos, bendito Dios. Señor, ponemos en tus manos los pensamientos, Señor,
cada situación, Señor, que tenemos, cada cosa que hacemos, Señor, ayúdanos para que todo lo hagamos como para trabajar para ti, Señor. Que nuestra vida sea transparente como los pensamientos, Señor, delante de tu presencia. Te pido que bendigas a mis hermanos, que tú lleves a cabo esos pensamientos que tú les has dado, que no sean los pensamientos que cada quien quiere ser y quiere tener, sino que sean los pensamientos que descienden de tu misma presencia, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias, Señor, y te damos gracias por ese descanso que tú nos dices, cesa de oír las enseñanzas que te hacen divagar. Porque eso también nos da un alivio a nosotros, nos da ese descanso que necesitamos. Señor, ponemos nuestros pensamientos en tus manos, en ti, Señor, y esperamos, bendito Dios, de ti la respuesta. Y te damos gracias, Señor, y también te pido que bendigas a mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, y llénalos de tus bendiciones, Señor, de tu pensamiento, llénalos de sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan limpia, bendito Dios, que nos transforma, Señor. Te pido que también transforme la vida de mis hermanos, mi vida también, la de mi familia. Te doy gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.